Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una historia que está sacudiendo las redes sociales. Halil İbrahim Ceylan habla abiertamente sobre el dolor que siente por la ausencia de Esla Turkoglu, y lo hace de una manera que nadie esperaba. Todo comenzó hace pocos días, cuando Halil İbrahim Ceylan, reconocido por su carisma y su papel en telenovelas que han conquistado miles de corazones, fue visto en un evento benéfico en Estambul. Aunque en un principio parecía relajado, las cámaras captaron un momento en el que su mirada se perdió y su expresión se volvió nostálgica. Minutos después, ante las preguntas de los periodistas, confesó con voz temblorosa: "La ausencia de Esla todavía me quema por dentro. No es algo que pueda olvidar de un día para otro". Los rumores sobre la relación entre Halil y Esla han sido tema de conversación durante meses. Ellos compartieron pantalla en una serie que los convirtió en una de las parejas más queridas por el público, tanto que muchos fans juraban que su química traspasaba la ficción. Sin embargo, desde la salida de Esla del proyecto, las especulaciones no han cesado. ¿Hubo algo más entre ellos? ¿Por qué Halil se muestra tan afectado? En el evento, un testigo comentó: "Se notaba que hablaba desde el corazón. Sus palabras no fueron ensayadas, fue un momento real, sincero". Otro asistente aseguró que, después de las declaraciones, Halil se apartó un momento, respiró hondo y bebió un sorbo de agua, como intentando recomponerse. La prensa turca no tardó en difundir sus palabras y, en cuestión de horas, el hashtag #HalilIsla se volvió tendencia. Los fans comenzaron a compartir escenas antiguas de ambos, con mensajes llenos de nostalgia y apoyo. En Twitter, una seguidora escribió: "No sé qué pasó entre ellos, pero lo que Halil siente es genuino. Esla siempre será especial para él". En medio de todo este revuelo, algunos periodistas lograron contactar a Esla Turkoglu, quien se encuentra trabajando en un nuevo proyecto. Aunque evitó entrar en detalles, respondió con serenidad: "Escuché lo que Halil dijo. Me alegra saber que guarda buenos recuerdos. Le deseo lo mejor siempre". Estas palabras, aunque breves, fueron suficientes para que los fans interpretaran que aún hay un lazo emocional entre ambos. A pesar de las especulaciones, Halil decidió no profundizar en lo ocurrido. Sin embargo, en un programa de televisión, al ser nuevamente consultado sobre Esla, sonrió tímidamente y dijo: "Hay personas que pasan por tu vida y dejan una huella imposible de borrar. Esla es una de ellas". Esta frase, simple pero cargada de emoción, provocó un suspiro colectivo entre los espectadores. Algunos críticos señalan que la honestidad de Halil podría ser arriesgada para su imagen pública, ya que expone su vulnerabilidad. Sin embargo, para su público mayoritariamente femenino, esta sinceridad lo hace aún más atractivo. "Es un hombre que no tiene miedo de mostrar sus sentimientos", comentó una fan en Instagram. Eso lo hace único en una industria donde muchos fingen indiferencia. Mientras tanto, las redes sociales se convirtieron en un campo de debate. Algunos defendían que la conexión entre Halil y Esla era puramente profesional, fruto de años de trabajo conjunto y de largas jornadas compartiendo set. Otros, en cambio, aseguraban que había una historia no contada detrás de las cámaras. Los videos de entrevistas pasadas comenzaron a resurgir, especialmente aquellos en los que una mirada, una sonrisa o un gesto cómplice parecían decir más que 1000 palabras. Los medios de entretenimiento turcos aprovecharon la ola de interés para publicar artículos con titulares llamativos: "La confesión de Halil İbrahim Ceylan que derrite corazones, un amor interrumpido. La verdad detrás de Halil y Esla". Incluso algunos programas de tertulia invitaron a expertos en lenguaje corporal para analizar las recientes apariciones del actor. Uno de ellos comentó: "Cuando Halil menciona a Esla, su postura cambia, su voz se suaviza y sus ojos parecen buscar algo en la distancia. No es una reacción que se pueda fingir fácilmente". La tensión mediática alcanzó tal punto que el propio representante de Halil emitió un breve comunicado, intentando calmar la situación: "Nuestro cliente aprecia profundamente a Esla Turkoglu como colega y amiga.
Las declaraciones recientes fueron expresiones sinceras de respeto y cariño. No hay más comentarios al respecto. Pero lejos de enfriar el asunto, este mensaje solo alimentó la curiosidad. En paralelo, los fanáticos más dedicados comenzaron a organizar campañas virtuales para que ambos actores coincidieran nuevamente en un proyecto. Algunos proponían una película romántica, otros pedían que Sla hiciera una aparición especial en la serie actual de Alil. Las cuentas de fan en Instagram y TikTok no paraban de subir montajes con música melancólica, intercalando escenas de ficción con entrevistas reales. Sla, por su parte, continuaba con su agenda. Entre ensayos, grabaciones y sesiones de fotos, evitaba pronunciarse más sobre el tema. Sin embargo, en una entrevista para una revista de moda, cuando el periodista le preguntó sobre el valor de las conexiones personales en su carrera, ella respondió: hay personas que llegan para enseñarte algo, para inspirarte, y se quedan en ti, aunque no estén físicamente presentes. Las redes no tardaron en vincular estas palabras a Alil, interpretándolas como una respuesta indirecta. El eco de esta historia no se limitó a Turquía. En foros y comunidades de fanáticos internacionales, desde América Latina hasta Medio Oriente, las conversaciones se multiplicaban. Muchos admiradores de telenovelas turcas encontraron en esta historia un reflejo de sus propias experiencias de amor y pérdida. A nivel profesional, algunos analistas consideran que este revuelo podría ser un arma de doble filo. Por un lado, mantener viva la atención del público puede beneficiar a ambos actores en términos de popularidad y oportunidades laborales. Por otro, la presión mediática y la constante exposición pueden desgastar emocionalmente a cualquier persona, sin importar su experiencia frente a las cámaras. En los días posteriores, Alil volvió a aparecer en un programa matutino. Entre risas y anécdotas de su carrera, el presentador, en tono jocoso, le preguntó si estaba listo para un reencuentro profesional con Sla. Alil hizo una pausa, sonrió y contestó: en esta vida, nunca digas nunca. Todo es posible si el destino lo quiere. La audiencia estalló en aplausos, y ese clip se viralizó en cuestión de minutos. La historia sigue abierta. No hay confirmaciones, no hay desmentidos rotundos, solo frases cuidadas, miradas que alimentan teorías y un ejército de fans dispuestos a leer entre líneas. Y quizá, precisamente en esa ambigüedad, reside el encanto de todo este asunto, en no saberlo todo, en dejar que la imaginación complete los espacios en blanco. Mientras los titulares van y vienen, Alil Ibrahim Ceylan y Sla Turkoglu continúan con sus vidas y carreras, cada uno brillando en su propio escenario. Pero para quienes han seguido su historia desde el principio, siempre quedará la esperanza de que, en algún momento, la ficción y la realidad vuelvan a cruzar sus caminos. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta historia que ha conmovido a tantas personas. Si quieren saber más sobre las últimas noticias de sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar un comentario con su opinión sobre Alil y Sla, y compartir este video con sus amigas. Nos vemos en el próximo episodio con más sorpresas del mundo del espectáculo.